Qué bueno que esté con nosotros en Acción 10 en la mañana en nuestro segmento Debates y Soluciones. Hoy hablamos sobre el informe de la Comisión de la OEA para Nicaragua, la cual se suponía vendría a nuestro país para hacer gestiones al más alto nivel. Sin embargo, pues no se les permitió el ingreso. Y en este caso, ¿qué se puede hacer o qué se espera con este informe? ¿Cuáles serían las acciones? No hay a detalle, pero ya prácticamente hubo conclusiones en cuanto a este informe sobre la situación que enfrenta Nicaragua desde abril del 2018. Y también seguimos hablando un poco acerca de los últimos hechos que han ocurrido en nuestro país recientemente, Michelle. Así es, el comunicado fue colocado en la página web de la Organización de Estados Americanos la tarde de ayer y se espera que en los próximos días sea leído en este Consejo de la Organización de Estados Americanos. Hay conclusiones y hay recomendaciones y sobre las cuales pues, nos gustaría abordar y hablar acerca de eso. Para ello ya se encuentra con nosotros nuestro invitado de todos los miércoles, José Antonio Peraza, politólogo nicaragüense. Bienvenido, José Antonio, gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. ¿Cuáles serían los aspectos que usted resaltaría de este informe que ha presentado la Organización de Estados Americanos a través de esta comisión especial nombrada hace algunos meses ya? Bueno, muy buenos días, Michelle y Jocelyn. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, el informe no tiene mayores sorpresas, ¿verdad?, de lo que se esperaba, pero antes de entrar al informe yo quería hacer un señalamiento porque me parece de orden ético, porque son amigos y conocidos, y yo estaba con ellos antes de que ellos marcharan hacia Masaya. Es de las 16 jóvenes que fueron capturados, digamos, en la iglesia de San Miguel, en Masaya, y verdaderamente mostrar mi solidaridad y demandar su libertad, no solo de ellos, sino de los otros 140 jóvenes y nicaragüenses que también están presos desde hace algunos más de un año y por los cuales las madres estaban en huelga de hambre y por lo tanto estos muchachos iban a darle agua y unas baterías hasta donde yo sé para que pudieran mantener funcionando sus celulares. Creo que como nicaragüense, como amigo que soy de muchos de ellos, lo mínimo que puedo hacer es solidarizarme y demandar y exigir su liberación inmediata porque no le han hecho daño absolutamente a nadie. Es ridículo que en este país, y este informe lo refleja de alguna manera, que alguien por ir a entregar una cantidad, unos bidones de agua se le retenga y además se les criminalice. Ellos muy jocosamente se han puesto la banda de los aguadores. Entonces yo mi solidaridad total con la banda de los aguadores porque no han cometido ningún delito. Una vez hecho esa pequeña introducción, miren, el informe no tiene nada que no esperásemos. Desgraciadamente no esperábamos cosas buenas, ¿verdad? Porque, y era lógico, ¿no? ¿En qué está basado? Básicamente en el informe de la CIDH, en el informe del GIEI y en el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Además de eso, toma algunos elementos, pues por lo menos se sabe que tomó algunos elementos de los informes de Amnistía Internacional y de las entrevistas que ellos realizaron en El Salvador y en Washington. Si uno toma esos elementos, ya uno sabe de qué van a hablar. Básicamente lo que hace es que retoma lo que ya la OEA, digamos, a través de sus diferentes organismos había recogido y los plasma. A ver, si vamos, yo diría que la parte sustancial son las conclusiones. ¿Son contundentes como se esperaba? Sí, básicamente, como te digo, no se ven tan contundentes porque nosotros ya las hemos venido escuchando. Pero básicamente lo que dice, bueno, es que aquí ha habido una alteración al orden constitucional. Se cita una cantidad de artículos de la Constitución de Nicaragua que han sido violados, que se han citado muchas veces, que hay, digamos, restricciones a la libertad de expresión, de reunión, de manifestación, de derecho a protesta, que han habido serios abusos a los derechos humanos, que ha habido, digamos, órdenes de funcionarios importantes del sector de salud para que no se atendieran a las personas que estaban protestando, que ha habido una alteración, digamos, a la democracia en todo sentido, y que el sistema democrático, pues las instituciones están colapsadas. Básicamente, ¿qué más dice? Bueno, y que viola dos artículos que son fundamentales de la Carta Interamericana Democrática. En el caso, dado que se habla de que se alteró el orden constitucional, hay un artículo de la Carta Interamericana que es fundamental para entender los temas de la democracia. ¿Cuál es? El artículo primero.
¿verdad? El artículo tercero. El artículo tercero de la Carta ahí dice cuáles son las características que debe tener un sistema democrático y un país que se rija por normas democráticas. Básicamente son las mismas que nosotros hemos escuchado. ¿Cuáles son? Independencia de poderes, elecciones libres, transparentes, observadas, derecho a la gente a expresarse. En ese artículo 3, básicamente, si alguien quiere conocer una definición, cómo se entiende en el sistema interamericano un sistema democrático, ahí están. Y básicamente lo que está diciendo el artículo es que ese artículo ha sido totalmente violado en Nicaragua. Y después pasa al artículo número 1, donde se habla de que el pueblo de Nicaragua se le ha violado la obligación de proveerle y defender un sistema de gobierno democrático, que es básicamente como inicia la Carta Democrática. En otras palabras, se ciñe, digamos, a dos artículos que son fundamentales, el número 1 y el número 3. Y en el número 3 está definido qué se entiende por un sistema democrático. Si uno lee el artículo 3, inmediatamente estamos claros de que en este país no hay democracia. Ahora, el informe también realiza recomendaciones. Entre las recomendaciones que hace, dirige las recomendaciones, uno, al Consejo, a la OEA, a la Asamblea General de la OEA, y también al gobierno. Y al Consejo Permanente. Y al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Hace las recomendaciones de que haga suya estas conclusiones. Posteriormente pide que se declare que hay una alteración al orden constitucional en Nicaragua, y también se convoque a un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General para discutir este tema. Estas solicitud de convocatoria a asambleas generales extraordinarias es en la que se estaba esperando la convocatoria para que se reúnan los cancilleres. Exactamente, porque el Consejo Permanente es básicamente la reunión de los embajadores permanentes que están en la OEA. Cada país de América tiene un representante. Entonces, la comisión hace un llamado de que el Consejo Permanente haga suya todas estas recomendaciones, pero al mismo tiempo pide que se llame a los cancilleres, que son los que hacen la Gran Asamblea General, y tiene que ser en reunión extraordinaria, porque es lógicamente un asunto de emergencia. Posiblemente esa sesión extraordinaria no se convoque de manera inmediata porque parece que no están los votos. No hay votos, pero parece que muchos de los países del Caribe y algunos que estaban reticentes estaban esperando este informe para ver si podían cambiar sus decisiones con respecto al voto. Hasta donde yo sé hoy no se tienen los 34 votos, pero posiblemente se va a discutir el tema. Creo que va a ser el día lunes que se va a discutir, pero posiblemente sea en el Consejo Permanente. ¿Y cuál podría ser el otro escenario? Porque muchos sectores en Nicaragua añoraban el hecho de que se aplicara la Carta Democrática luego de esta reunión por el tema de los votos y eso. Pero ¿cuál podría ser el otro escenario en el caso de que evidentemente, pues como usted lo dice, y todo va a indicar no están los votos? Bueno, algunos habían dicho, algunas personas que son especialistas en estos temas o que han sido embajadores en la OEA, de que se podía llamar a un proceso de ilegitimidad del régimen, ¿verdad? Precisamente por violaciones a la Constitución, porque no tenía posibilidades de ser presidente, porque se argumentó lo que se ha argumentado en Bolivia y en otros lados, de que se estaban violando los derechos humanos, y además ya la OEA lo zanjó, ¿verdad? De que no es una violación a los derechos humanos que un presidente se pueda reelegir una y otra vez. Yo creo que ese tema ya por lo menos a nivel jurídico ya fue internacional, ya fue zanjado de que eso no es correcto. ¿Y esa ilegitimidad podría ser válida siendo que se va a denunciar 10 años después de que el gobierno esté en el poder? Bueno, podría ser un argumento, ¿verdad? El tema es el siguiente: para suspender a Nicaragua del sistema interamericano, hasta donde yo sé, no existen los votos. Podrían existir, digamos, algunas resoluciones que se puedan aprobar con una cantidad menor de votos, que tal vez no tengan la contundencia, pero sí que tengan, digamos, serios llamados de atención al gobierno de Nicaragua, porque definitivamente el informe vuelve a hablar de crímenes de lesa humanidad, que no es cualquier cosa, ¿verdad? Ahora, las recomendaciones que le hacen al gobierno básicamente piden el fin de la represión, la restauración de los derechos humanos y el de la ciudadanía, así como un sincero esfuerzo por todas las partes de volver a la mesa de negociación. Sí. La pregunta es qué impacto va a tener en el gobierno, que es al fin de al cabo el que podría estar convocando a negociaciones o a diálogo con los diferentes sectores de la oposición. Bueno,
yo creo que el informe viene sobre lo que todos hemos estado escuchando en los últimos meses, ¿no? Que pare la represión, que regresen las libertades, que se respeten los derechos humanos y las 3 libertades que siempre son fundamentales: expresión, digamos, libre movilización, que aquí llama reunión, y libertad de prensa, que son las libertades fundamentales. Y finalmente le dice, y que vuelva al diálogo, ¿verdad? Pero creo que es en la parte anterior, no tanto en las recomendaciones, donde vuelve a hacer el planteamiento de regresar o por lo menos concluir un proceso de reforma electoral que permita hacer elecciones libres. El último punto de las recomendaciones precisamente aborda el tema de retomar prácticamente lo que se había firmado, acordado con el gobierno y la Organización de Estados Americanos, que es el famoso memorándum de entendimiento. La comisión, dice el informe, opina que debe darse prioridad a la aplicación de este acuerdo y que deben hacerse esfuerzos por explorar medidas que garanticen la independencia de las autoridades electorales, que permitan observación electoral internacional y que garanticen el registro libre y transparente de partidos políticos. Mi pregunta alrededor de esto es si esto implica ya una respuesta a esta solicitud que venía haciendo el gobierno de retomar estas negociaciones con la OEA para discutir reformas electorales únicamente con la Organización de Estados Americanos y no en una mesa de negociación con el resto de opositores. Bueno, la comisión está sugiriendo, ¿no?, que se retome el memorándum de entendimiento que tenía el gobierno y la OEA, que se firmó, si no recuerdo mal, en febrero del 2017. O sea, prácticamente un año antes de la crisis. ¿Qué nos está diciendo? Retómense las negociaciones, el proceso de reforma electoral de alguna manera esperamos que sea conducido por la OEA. Y yo quiero decirles algo muy importante: en la reunión de El Salvador, la OEA de alguna manera, y los grupos que estuvieron presentes, la Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica, de alguna manera se reconoció, digamos, el trabajo que venía haciendo el Grupo Pro Reformas Electorales, que prácticamente ya ha concluido el proceso de conciliar, digamos, las posiciones de la Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica. Yo creo que ese proceso yo creo que en una semana posiblemente eso ya casi esté concluido, y yo diría que si se retoma, que sería una buena medida del gobierno, se retoma este proceso con la OEA, podríamos entrar ya que la OEA de alguna manera empiece a trabajar ese tema. Porque la OEA va a tener que hacer un grupo de consulta. Ahora, las consultas de alguna manera se van a reducir en la medida en que nosotros ya hemos ido consensuando. Cuando digo nosotros, somos los 3 grupos que estamos ahí, se ha ido consensuando cuáles van a ser, digamos, la propuesta que va a tener un sector de la sociedad sobre la reforma electoral. Eso sería importante. Ahora, la reforma electoral en sí no es nada si no recuperamos las libertades. Y hay un elemento muy importante, lo que dice aquí, dice, permita la observación electoral internacional, que es fundamental para evitar cualquier fraude, y garantice el registro libre y transparente de partidos políticos. Están abriendo la posibilidad de darle personerías jurídicas a los nuevos movimientos políticos, entre ellos la Alianza Cívica o esta gran coalición que se quiere formar entre la Alianza Cívica y la UNAP. Pero es tampoco que son excluyentes de los partidos políticos. No, a ver, en un sistema democrático todo el que quiera y pueda tiene que ir a un proceso electoral. Eso es básico, porque no puedes decir vos sí podés ir o vos no podés ir. ¿Qué ha hecho el gobierno anteriormente? Ha excluido al MRS, ha excluido a los socialcristianos, tiene una litis del Partido Acción PAN, ¿cómo se llama? El PAC, Partido Acción Ciudadana, que está prácticamente congelado, mientras que a otros partidos se les ha permitido de alguna manera obtener rápidamente. Lo que le está diciendo aquí el informe es, básicamente yo lo entendería así, el que quiera y pueda tiene que tener la posibilidad de tener partidos políticos. Ahora, eso implica de alguna manera una propuesta que hizo ya el Grupo Pro Reforma. Tienen que darse medidas para que los partidos o por las organizaciones que tienen intención de convertirse en partido político y tener una casilla propia, tengan la posibilidad de hacerlo. Y definitivamente es el mismo gobierno el que ha puesto las restricciones. Básicamente son 2. El tendido electoral que se le pide a los partidos, y es que tengan juntas directivas en todos los 153 municipios, y el tiempo que necesitan de haberse inscrito como partido para poder presentar
¿cómo se llama? Candidatos a elección popular. José Antonio, hablando de los tiempos, entiendo que para poder participar en elecciones se tienen que inscribir un año antes. Por eso, es un año. En ese caso, urge el tema de la unificación en la famosa gran coalición que supuestamente se tenía hasta diciembre 31 para que se pudiese dar un resultado, porque si las elecciones, ya el adelanto de elecciones prácticamente está abortado, entonces si no hay elecciones adelantadas, pero ya vamos a 2020, entonces tendrían que inscribirse con prontitud para poder ser partícipes de comicios en el 2021. Yo digo que las elecciones adelantadas todavía no han fenecido, ya están en una situación bien difícil, ¿verdad? Porque solo si tomamos en cuenta el año tendríamos que empezar el proceso casi de inmediato para poder hacerlo. Y pudiesen haber elecciones tal vez en el primer trimestre del 2021. O sea que la oposición ya debería de ir cambiando. No, eso debió haberse hecho ayer. Ahora debería de decir la oposición que ya no pueden seguir pidiendo de elecciones adelantadas y mejor prepararse para las elecciones. No, es que yo creo que se pueden hacer las dos cosas, porque las elecciones adelantadas de alguna manera es un pedido de la sociedad nicaragüense. Ahora, si hay voluntad política, que no la hay, porque las voluntades políticas no existen por voluntades, son relaciones básicamente esa magnanimidad del poder hacia las personas en Nicaragua nunca, o hacia los grupos, eso nunca ha existido, es una tradición que vamos a tener que construir porque nunca la hemos tenido. Pero independientemente de eso, el tema es el siguiente: debe permitírsele a todo aquel que quiera y pueda pedir su casilla y que se le otorgue de manera inmediata. Nada de eso va a ser posible sin una reforma al Consejo Supremo Electoral y sin variar, digamos, la composición de todos los consejos electorales, principalmente el Consejo Supremo Electoral, donde están los magistrados. ¿Cómo se va a iniciar ese proceso? Bueno, la OEA había hablado más o menos de un proceso de consulta que podía tomar unos 6 meses. Yo creo que eso hay que apurarlo porque el país está, digamos, ansioso de que se les den rutas de salida. La ruta de salida que la mayoría hemos, digamos, visto es la ruta electoral, pero definitivamente el gobierno no da muestra. Prueba de ello es que ni siquiera recibió a la comisión y que aquí lo dice desde la primera página, ¿no? Ahora, este informe estaba siendo esperado no únicamente por los nicaragüenses, sino también se creía o se asumía que la Unión Europea, por ejemplo, estaba esperando este informe para dar a conocer a aquellas personas, a aquellos funcionarios e instituciones que podrían ser sancionados por parte de la Unión Europea. El día de ayer hay una publicación en donde se dice que a la Unión Europea citara a la representante de Nicaragua, de España, para analizar la situación de la relación bilateral con este país después que el gobierno de Daniel Ortega haya impedido por tercera vez una visita del secretario de Estado español para Iberoamérica. ¿Este informe va a ser algún tipo de acelerador en el tema de las sanciones europeas? A ver, yo he hablado con un par de funcionarios de la Unión Europea y definitivamente que ellos no se guían, digamos, por lo que digan otros gobiernos. De alguna manera ellos tienen su propia política donde el multilateralismo es muy importante. En otras palabras, ellos consultan a otro gobierno, a otro grupo, sobre qué es lo que está sucediendo. Ahora, a mí no me cabe la menor duda que para la Unión Europea es muy importante que dijese qué iba a decir este informe. El informe es claro, el informe dice lo que ya todos sabíamos, nada más que está puesto de otra manera, ¿no? Pero básicamente todos sabíamos que había violaciones a las libertades, que había violaciones a los derechos humanos, que hay restricciones a la participación política, movilización, todo lo que ya hemos dicho. Es seguro de que si la Unión Europea tiene el multilateralismo, digamos, como referente para tomar sus decisiones, aquí hay 34 países de alguna manera a través de una comisión diciendo, bueno, esta es la visión que nosotros tenemos de lo que está pasando en Nicaragua. ¿Qué pasa? Las islas del Caribe pues estaban en el proceso de traducción la semana pasada y estaban esperando este informe porque hay algunos que querían ver los matices que hay veces cuando se pasa de un idioma a otro. Ellos pues querían leer en inglés y posiblemente en portugués y en francés cómo era el proceso, bueno, cómo se había descrito la situación. Ahora ya hay claridad, el informe es bien neutro en el sentido de que está escrito sin pasión, pero sí dice lo que todos sabemos que se ha recopilado en los últimos casi 19, 18 meses.
no me cabe la menor duda que este va a ser un insumo importante para la Unión Europea tomar decisiones. Si ellos van a aplicar sanciones, ¿de qué tipo? Bueno, no lo sabemos. El proceso en la Unión Europea es mucho más complejo que en Estados Unidos y Canadá por una cosa bien simple. Son 27 países y se tienen que poner de acuerdo. Ahora, la decisión del gobierno de no permitirle a este diplomático español el ingreso a nuestro país afectaría precisamente esta relación entre la Unión Europea y Nicaragua. Es que mira, hay un elemento muy importante. El país que está encargado de, digamos, de tejer o de ayudar en las relaciones Unión Europea-América Latina es España. Ahora, este señor o sea, ha habido varias veces que se le ha negado. Yo estuve consultando a algunos diplomáticos y me decían que el retiro de un embajador, digamos, es ¿cómo podemos decir? Es un llamado de atención fuerte al país con el que vos tenés relaciones para decir, estoy llamando a mi embajador y estamos casi a las puertas de que puede haber una ruptura. Llamar a consultas a un embajador, si bien es cierto, no tiene ese grado de gravedad, es un síntoma muy importante de que hay malestar en el país, en este caso España, sobre lo que está sucediendo en Nicaragua. Ahora, ¿por qué se le va a negar a un diplomático que simplemente es el jefe, digamos, casi de la diplomacia española? No es el jefe total, pero es un funcionario importante que viene a observar qué es lo que está sucediendo, o por lo menos de primera mano qué es lo que está sucediendo, porque venía a Cuba y después venía a Nicaragua. Pues lo que está manifestando al llamar a la embajadora de España en Nicaragua es decir, bueno, tenemos serias dificultades de trabajar con ustedes, y un elemento muy importante, lo que diga España va a ser muy importante para todo lo que piense la Unión Europea. Y si además de eso le agregamos que el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, para llamarlo de alguna manera, es el señor Borrell, que además de eso ha tenido un enfrentamiento, o por lo menos Daniel Ortega lo ha mencionado de manera muy despectiva, nos estamos dando cuenta de que el gobierno de Nicaragua está totalmente aislado con la Unión Europea y con la mayoría de los países de América. Ahora, ¿este informe también va a tener algún tipo de repercusión en la decisión de Estados Unidos de continuar sancionando a más funcionarios nicaragüenses? Bueno, es que la lista de posibles sancionados es bien grande, ¿verdad? Hasta donde yo tengo sabido. Ellos han sido prudentes en aplicar esas sanciones, pero yo me imagino que esto da más argumentos, ¿verdad? El tema es el siguiente. Yo esperaría que el gobierno de Nicaragua, con este informe, con los problemas que está teniendo con España, con los problemas que está teniendo con la Unión Europea y con Estados Unidos, reevalúe su política exterior e interior, porque no va a mejorar la política exterior mientras no resolvamos los problemas que el informe mismo dice: temas de libertades, la posibilidad de una reforma electoral, cumplir con lo acordado, y además de eso establecer canales de diálogo con la oposición, porque ¿cómo vas a resolver un problema si no querés dialogar? Tenemos audio, José Antonio, Michelle, de nuestros televidentes. Vamos a escucharlo. Hay dos y luego vamos a escuchar los siguientes que envíen para poder dar reproducción en este caso y que José Antonio pueda responder a preguntas si las hay y que usted que nos está viendo pueda hacer sus aportes al tema. Vamos a escuchar el primero. Bueno, yo diría así brevemente que los hechos de violencia quienes lo provocan son los mismos opositores, porque sabiendo que no hay ahorita acceso y no está permitida la libertad de expresión, la libertad de manifestación, no entiendo por qué insisten en hacerlo, cuando eso provocaría una reacción de parte de las autoridades y ahí vendrían los hechos de violencia. Creo que los más responsables son los mismos opositores, la misma gente que protesta cuando hace algo que se supone que, aunque no es constitucional, está prohibido actualmente. Vamos a escuchar el siguiente de los audios. Buenos días, Canal 10. Interesante la introducción del panelista cuando dice: yo estaba con los jóvenes que iban a repartir agua antes. Y mi pregunta sería, ¿por qué no los acompañó? Él es parte del grupo que están utilizando a los jóvenes a tirarlos de carnada y que se quedan escondidos solo viendo a los muchachos cómo arriesgan. Mi pregunta entonces, usted es parte de ese equipo de metecizañas, de vendepatrias que están haciéndole daño a Nicaragua y principalmente a su juventud. Gracias por sus opiniones. Vamos a escuchar el siguiente. Buenos días, periodistas de Canal 10. Buenos días, señor Peraza.
Ese informe es más de lo mismo que sabemos. ¿Qué podemos esperar después de esto? Sanciones en cascada. Y le pregunto, ¿qué pasará con el paro nacional indefinido? ¿Se logrará? Gracias. Hay un último audio. Buenos días. ¿Qué va a pasar cuando vengan las elecciones en el 2021, verdad? Que se supone que se van a realizar. ¿Qué va a pasar con la ciudadanía que va a ir a votar? Si tenemos a la policía siempre allá afuera en los recintos de voto, tenemos al ejército, que son personas no creíbles, pues, y los pueden asediar al ejercer nuestro propio derecho, que es el sufragio. Yo pienso que deberían de ir depurando esas conductas de la policía. Gracias por su participación a nuestros amigos y amigas televidentes que han enviado sus audios a esta hora. Así es, respondamos a la primera. Ellos preguntaban o decían más bien el televidente que los hechos de violencia son provocados por los opositores quienes insisten en seguir manifestándose. Bueno, en primer lugar, hasta donde yo sé, en Nicaragua no se ha establecido ningún toque de queda ni un estado de excepción. En otras palabras, cuando eso no sucede, están vigentes todos los derechos que tenemos en la Constitución. Y el artículo, si no recuerdo mal, el 52, el 53, 54 de la Constitución, dicen que los nicaragüenses nos podemos expresar, nos podemos movilizar, nos podemos organizar para demandar al gobierno cosas. Por lo tanto, ¿el gobierno ha prohibido las manifestaciones? No, nunca. Pero aquí está el informe, ¿verdad? No lo digo yo. El informe dice que hay 3 libertades que están totalmente eliminadas. La libertad de expresión, la libertad de movilización y la otra es la libertad, y ya las tengo aquí, de prensa. Dice, restauración de los derechos humanos incluida la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de prensa. En otras palabras, este informe dice que esas 3 libertades, que son fundamental para cualquier Estado de Derecho y cualquier Estado de libertades, han sido eliminadas. Y en Nicaragua no hay un estado de excepción. Por lo tanto, están violando los derechos de la mayoría de los nicaragüenses. Entonces, los que debían tener cambio de actitud es el gobierno, no los ciudadanos, porque los ciudadanos tenemos derecho de manifestarnos, de hablar, de demandarle al gobierno y de pedir que se resuelvan las cosas como los ciudadanos quieren que se hagan. La siguiente pregunta que le hacían directamente a ustedes, ¿por qué no acompañó a los jóvenes que ahora están siendo procesados por delitos de portación de armas? Que si usted forma parte de estos grupos que tiran a la juventud como carnada. Bueno, mire, muy simple. Yo soy director ejecutivo del Movimiento por Nicaragua. El Movimiento por Nicaragua es parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Nosotros de las 2 de la tarde hasta como a las 6 de la tarde tuvimos una reunión para ver el tema de la elección del Consejo Político, del nuevo Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Hubo un consenso dentro de los que estábamos en esa reunión de que yo, digamos, hiciera un ejercicio de plantear algunos elementos teóricos para ver cómo se podía construir la unidad. Entonces yo me comprometí con ellos a escribir esa parte y lo hice durante el fin de semana. Entonces cuando ellos me dicen eso, entonces yo les digo, muy simple, me voy a ir a trabajar. Y efectivamente salí de la reunión, llegué a mi casa, comí y me dediqué durante todo ese día y la madrugada de los 2 días siguientes a trabajar ese tema. Ellos decidieron ir a Masaya, no sé por qué lo hicieron, pero bueno, es una decisión de ciudadanos y jóvenes libres y fueron, ¿verdad? Simplemente nos separamos, yo me dediqué a hacer las labores que me habían pedido y ellos hicieron las que consideraban. En otras palabras, ellos no le tienen que pedir permiso a nadie. Volvemos al tema del informe. Ellos tienen derecho a movilizarse en cualquier lugar del territorio nacional. No es ningún delito llevarle agua a unas madres que están en huelga de hambre. Es ridículo pensar que esas personas son terroristas porque no llevaban ninguna arma, porque yo estaba con ellos 2, 3 horas antes de que los detuvieran. Entonces, por lo tanto, yo sé que son personas, además de ser jóvenes de bien, además de ser jóvenes brillantes, además de ser jóvenes conscientes de lo que pasa en Nicaragua, yo estoy seguro, porque estaba con ellos, que no llevaban ningún tipo de arma, ni tienen en su cabeza ninguna
digamos, ninguna intención facciosa ni desestabilizar el país, simplemente están haciendo uso de las supuestas libertades que la Constitución de Nicaragua les otorga. Por lo tanto, es una canallada tener a esos jóvenes en la cárcel. La policía dice todo lo contrario, que sí se les ocupó armas, por un lado. Por otro lado, también es a manera de pregunta esto, la amiga decía que se les está usando a los jóvenes como carnada. ¿Usted considera que esto es cierto, que en algún momento así ocurre? Y lo traigo a colación también por el tema de que muchos han dicho que en algunas manifestaciones y piquetes no ven a los titulares, a los empresarios que están al frente de la Alianza Cívica o algunos otros miembros también de la UNAP, sino a los que se ve es a los jóvenes en su mayoría. ¿Considera que esto es realmente cierto, que de alguna manera algunos están usando a los jóvenes? Bueno, mire, en primer lugar son jóvenes inteligentes, profesionales, la mayoría, por todo, decir todos son personas productivas, que tienen sus trabajos y por lo tanto yo dudo mucho que yo tenga la capacidad, y no creo que otros la tengan, de manipularla, ¿verdad? Además, si yo les digo algo que no, con lo que están de acuerdo, como ha sucedido en muchas ocasiones, simplemente me ignoran o ni siquiera me toman en cuenta, ¿verdad? Entonces yo no creo que yo tenga esa facultad, ni creo que tengan otros de manipularlos y decirles, porque son gente que tiene criterio, ¿verdad? Son muchachos inteligentes, ¿verdad? Entonces, ahora, si hay empresarios que no están al frente, eso hay que preguntárselos a ellos. En mi caso, yo ya estuve en la cárcel, ¿verdad? En mi caso he sido acusado de un montón de cosas. Me acosan por las redes sociales, pero yo simplemente lo que hago es opinar lo que yo pienso. Y ustedes lo saben muy bien. Me invitaron a este programa, yo les dije, bueno, ¿puedo decir lo que yo considere que es correcto? Ustedes me dijeron que sí. Bueno, yo no tengo ningún problema de hacerme presente. Esa ha sido mi relación transparente con los jóvenes, con los adultos, con los empresarios, con los miembros de las organizaciones internacionales con los que yo hablo todos los días. Por lo tanto, yo creo que esa idea de que uno puede manipular a los jóvenes, entonces, ¿cómo explicamos de que hubiese un acuerdo entre los empresarios, el gobierno, que hacía parecer que este país estaba totalmente estable, y el 18 de abril del año pasado, los jóvenes decidieron de que eso no era la solución para Nicaragua? Alguien los asusó, simplemente ellos tomaron la decisión y ya están pagando el precio por su rebeldía y por querer un país diferente. Yo creo que es mezquino decir que estos jóvenes no tienen pensamiento propio, porque sería ridículo. Ahora, el siguiente audio decía el televidente que el informe presentado por esta comisión especial de la OEA es un informe que habla de más de lo mismo y que si este podría generar más sanciones. También habló de la necesidad del paro nacional indefinido y si esta podría ser una de las tantas medidas de presión. De hecho, el tema del paro nacional es uno de los cuestionamientos más constantes de algunos sectores de la población a quienes se identifican como opositores y son reconocidos como opositores incluso por algunos organismos internacionales como es la Alianza Cívica, y ha sido uno de los cuestionamientos constantes que se lo hemos expresado acá, ¿verdad? De hecho, ayer que tuvimos invitados que son, digamos, que comulgan con el discurso y con las acciones del actual gobierno, ellos se sentían como que estábamos cuestionándolos mucho, pero es característica de este programa el transmitir los cuestionamientos que tiene la población a través de preguntas, y esto del paro ha sido uno de los principales cuestionamientos que tienen los sectores opositores a quienes están en la representación de esa oposición, que son la Alianza y la UNAP. La UNAP, de hecho, ha hecho estos cuestionamientos a la Alianza. ¿Esto es posible? ¿Un paro estaría dando, digamos, una acción más contundente de la oposición en Nicaragua? Bueno, mire, quiero plantear ahí hay varias preguntas en una. En primer lugar, solo quiero hacer una referencia a los señores que estuvieron ayer. Yo no quiero polemizar con ellos, pero definitivamente se vieron muy débiles en sus argumentos para justificar el ingreso, digamos, a la Catedral de Managua, porque esa es una profanación, digamos, porque ese es un centro. En la mayoría de los regímenes, incluso dictatoriales, las iglesias se respetan. Hoy hay un editorial muy bueno del diario La Prensa, donde dice pues que fue el estalinismo y Hitler los que no tuvieron ningún respeto y asesinaron a decenas de cientos de, ya sea de pastores, digamos, luteranos, o a la iglesia ortodoxa rusa, donde asesinaron a decenas de cientos de, digamos, de sacerdotes o pastores. En el caso de Nicaragua ya tenemos referencia desde los 80 que hubo un enfrentamiento entre el FSLN. A ver, el FSLN cometió 3 grandes errores en los 80 que desgraciadamente los está volviendo. Se enfrentó a la Iglesia Católica, a la empresa privada
al pueblo de Nicaragua, de alguna manera puso al gobierno de los Estados Unidos en contra. Entonces, ya con solo enfrentarse a estos tres ya tenés problemas. Estados Unidos, ¿verdad? La Iglesia Católica, los campesinos, todo eso te lleva a una serie de dificultades. Ha vuelto a cometer los mismos errores. Está peleando con los Estados Unidos, con la empresa privada y con la Iglesia Católica. No hay gobierno del mundo en un país como Nicaragua que pueda avanzar con esos tres enfrentamientos. Se le advirtió desde el 2007, del 10 de enero del 2007 que asumió Ortega, que no cometiera los mismos errores. Juró que no los iba a cometer y ya estamos en la misma situación. Ese es un error de principio. Ahora, meterse con la religiosidad de un país es el peor error que podés cometer, porque en Nicaragua la Iglesia Católica sigue siendo preponderante. Incluso los no católicos, a nadie le gusta que se le metan a la iglesia, ¿verdad? Porque yo estoy seguro que ningún evangélico le va a gustar que llegue una turba y se meta y profane sus iglesias. Entonces, eso es un mal referente. Es un mal referente y es una forma incorrecta de comportarse. Yo esperaría sensatez. Parece que el gobierno no tiene sensatez. Ha demostrado que es más importante la retención del poder que la estabilidad del país. Eso muestra una gran mezquindad, ¿verdad? Y esperaría que tenga la suficiente, porque yo sé que debe haber alguna gente sensata que rodee el poder, que le diga, vamos por los mismos caminos de los años 80. ¿Qué pasó en los años 80? Bueno, ya todos sabemos lo que pasó. Hubo elecciones incorrectas en el 1984. ¿Qué pasó después de 1984? Se recrudeció la guerra y la violencia a niveles que nunca habíamos conocido. Yo espero que este gobierno tenga la sensatez de escuchar lo que le está diciendo este informe. Permite una reforma electoral, que la conduzca la OEA, que los procesos de consulta empiecen pronto, que se tome en cuenta todos los grupos y que todo aquel que quiera y pueda que construya su opción electoral para poder participar en el próximo proceso electoral. Si eso no pasa, seguro que no va a haber estabilidad. Y van a ser los jóvenes, van a ser los católicos, van a ser los evangélicos, van a ser las madres de los presos y va a ser todo el mundo reclamando libertades como la gente, aunque con cierto temor, la gente lo está haciendo. O el tema del paro. Bueno, el tema del paro, miren, esa es una gran discusión. La Unidad Nacional Azul y Blanco no es que llamó a un paro, llamó a que se hagan las consultas del caso, porque en el comunicado es claro, que se hagan las consultas de caso para ver la posibilidad de un paro. Ayer hablaba yo con un par de empresarios y ellos me decían, muchos de nosotros estamos claros de que tenemos que llegar a ese proceso. Pero ese es un proceso que se construye. Por ejemplo, los paros contra Somoza fueron prácticamente hasta el final. Ahora, en este estado de represión que tenemos, una sola acción no va a cambiar el panorama político. Primero creo que hay que reconstruir ese tejido de que está demandando cosas y que se expresen en una sola voz. Por eso el tema de la unidad es muy importante. Como yo les he dicho a los dos, Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco, la unidad debió haber estar lista ayer, antier, hace 2 meses. Bueno, pero las circunstancias no lo han permitido por X o Y razón. Yo esperaría que eso no pase del próximo mes de diciembre y que el próximo año, por lo menos en elementos centrales, ya hay un acuerdo de cómo se va a tratar para el tema de la organización, para la posibilidad de construir una casilla única, el tema de las alianzas políticas es fundamental. Entonces son temas políticos fundamentales y donde esperaría yo que la OEA colabore para que se dé el ámbito de libertad para poder tener un proceso electoral medianamente aceptable. No se puede organizar un partido. No se pueden tener reuniones partidarias sin un proceso de libertad, porque entonces van a estar acosando a la gente y no va a haber la posibilidad, como efectivamente en este momento estamos, de que no hay la posibilidad de reunirse, no para conspirar, como dicen ellos, no para utilizar el derecho humano que tenemos los nicaragüenses de organizarnos de la manera que queramos para expresarnos políticamente. José Antonio, el último de los audios de este primer bloque hablaba de qué pasará con las futuras elecciones del 2021, que si con la presencia de la policía en las calles se puede dar un ambiente propicio para elecciones. No tenemos ambiente propicio, porque si a unos jóvenes los detienen por llevar agua, no hay ambiente propicio. Imagínate cuando saliéramos a manifestar y a demandarle al gobierno que no nos gusta, nos van a detener a todos. Pero a ver, las reformas electorales pueden ser amplísimas, pero yo creo que hay cosas que son fundamentales y me voy a centrar en esas no porque sean las más importantes, sino porque para ejercer nuestra libertad ese día serían fundamentales. Yo diría, a ver,
Observación electoral internacional, nacional, fundamental. Sin eso no pueden haber elecciones. Capacidad de fiscalización de los partidos políticos en todas las instancias del Consejo Supremo, fundamental. Sin eso no puede haber elecciones. A ver, que queden claramente los procedimientos que hay dentro del Consejo para poder fiscalizarlo. Una auditoría profunda y una renovación total del sistema informático del Consejo Supremo, fundamental. Y voy a darte una más. Una renovación del Consejo Supremo en todas sus instancias. Con eso yo creo que habrían las garantías suficientes para hacer una elección, porque yo vuelvo a algo que argumentaba ayer. En Bolivia, para poner el ejemplo de Bolivia, era un tribunal supremo totalmente monopartidario. Pero bueno, hubo los controles suficientes y se pudo demostrar un fraude con una auditoría de la OEA. La OEA tiene que estar aquí para un proceso electoral. Ahora, también importante el papel que van a jugar los partidos políticos al aceptar o no las condiciones que se presten para correr en unas elecciones. Los partidos en elecciones anteriores han aceptado las reglas del juego que ha puesto el Consejo Supremo Electoral, que ya sabemos que es controlado por el gobierno central, y han corrido. Sí. Es decir, si ellos aceptan las reglas que le imponga el Consejo Supremo Electoral, no habría mayor Yo creo que cambio. Hay un elemento en esta elección que ya no funciona o por lo menos como quiso funcionar. Nadie puede decir que va a ir a una elección porque va a perder la personería jurídica. Eso es inaceptable. Ahora, pensar que el régimen nos va a dar todas las garantías tampoco es creíble, porque si por la víspera se saca el día. Entonces, si hay unidad, si hay observación electoral, pues ahí se tendrán que tomar decisiones importantes para ver cuál es el grado de riesgo que se toman. Pero entonces, si los partidos políticos aceptan ir a unas elecciones sin todas las garantías necesarias para unas elecciones limpias, transparentes, ¿estarían prestándose al juego? Primero veamos cuáles son las reformas que se van a dar y después se evalúan. De algo que yo estoy convencido es que Ortega no va a dar todas las condiciones ideales que nosotros queremos. Aquí se piden 3 libertades que ya las hablamos. Una transformación del Consejo Supremo medianamente aceptable, ni siquiera la estoy pidiendo la ideal, medianamente aceptable. Y con observación, pero en serio, reobservación, pues se pueden tomar las consideraciones de cómo se puede participar. Pero de algo que sí yo estoy convencido es que uno no puede ir a una elección porque me dice que yo voy a perder la personería jurídica. Fue lo que hizo Ceporel en las elecciones regionales, las recientes elecciones regionales, y por eso este partido recibió fuertes cuestionamientos. Y reitero, aquí en Canal 10, en Acción 10 en la mañana, siempre reflejamos los cuestionamientos no solo a un sector, sino a todos los sectores, y es nuestra característica. Por esto traigo a colación lo que le estoy manifestando, es decir, podríamos ver a un Ceporel haciendo lo mismo, a otros partidos haciendo lo mismo, porque pesa sobre la población esa duda. Es decir, hasta dónde se van a parar fuertemente y a decir esto sí vamos a hacer o esto no vamos a hacer. Ahora, yo creo que las coyunturas han cambiado y definitivamente, como les digo, en esta próxima elección, argumentar de que yo voy a ir porque voy a perder mi personería jurídica es algo que no se sustenta. Ahora, decir que no voy a participar porque no tengo las condiciones ideales tampoco es aceptable. Porque uno tiene que tomar riesgos y definitivamente que tenemos que tomar riesgos. Porque, por ejemplo, si no hay libertad absoluta y se tiene la posibilidad de dar la pelea electoral, hay que darla aunque no existan las condiciones absolutas. Pero eso es un tema que vamos a evaluar una vez que venga la OEA, si es que viene, y una vez que se hagan todos los procesos de consulta y lleguemos a una conclusión. Eso será una evaluación que hay que hacerla con mucho patriotismo y con mucha reflexión de cómo podemos avanzar. Miren, voluntad política no existe. Daniel Ortega no nos va a dar condiciones ideales porque sabe que entre mejores condiciones tengamos, el triunfo de la oposición va a ser más grande, más amplio y más contundente. Tenemos 4 audios, los vamos a pasar rápidamente y luego hacemos un consolidado de los 4 para que usted pueda responder a los mismos. Vamos a escuchar el primero. Buenos días, estimados de Canal 10. A Peraza yo le pregunto algo. ¿Usted cree que a este gobierno le interesa el informe contundente presentado el día de ayer por la OEA? No le interesa. Esta gente no lo vas a sacar a menos que los lleves presos, a menos que los mates, pero esta gente no las vas a sacar del poder tan fácilmente. Esta gente está desquiciada con el poder
y jamás, de ninguna manera, se va a poder sacar. Gracias por escribirnos, por mandarnos su audio. Recuerden mandarlo siempre dentro del marco del respeto y con brevedad. Vamos a escuchar el siguiente. Buen día a estos excelentes periodistas de Canal 10. Quiero responderle a esa señora que habló de los vendepatrias, golpistas. Quiero recordarle que el primer vendepatria es Daniel Ortega, que le entregó la mayor parte del territorio nicaragüense al chinito ese sobre el asunto del canal. Muchas gracias. Gracias, vamos a escuchar el siguiente. Buenos días, Canal 10. Yo me hago una pregunta, porque si somos en un país libre, ¿por qué está prohibido que manifestemos lo que no nos agrada a nosotros, lo que no estamos de acuerdo con lo que está haciendo este gobierno y con lo que están haciendo toda la maldad y todo el ultrajo que le hacen a la población? Porque sabemos que todo el país está en contra de las cosas que no está haciendo bien este gobierno y los paramilitares y las policías, que ellos se les paga con nuestro impuesto. Eso es prohibido en este país no es prohibido que nosotros marchemos. Vamos a escuchar el último audio. Buenos días, Canal 10, buenos días, presentadora, al señor Peraza. Es increíble la gente mirando lo que está pasando, mirando cómo violan los derechos humanos y violan la Constitución. Todavía se ponen a favor del gobierno, como la señora que habló atacando al señor Peraza. Yo creo que, ¿será que tiene su tajadita? Es una barbaridad. Buenos días. Gracias por habernos enviado su audio. Hagamos un consolidado de todos por brevedad, por tiempo. Claro. En este caso. En primer lugar, yo quiero manifestar que nosotros como movimiento tenemos un programa en Radio Corporación. Definitivamente uno se queda sorprendido del nivel, digamos, político que tiene nuestro pueblo, a pesar de que no hay, en Nicaragua no hay una escuela que te enseñe civismo en las escuelas, pero definitivamente el nicaragüense en general, por todo lo que ha vivido, tiene un nivel político muy alto para interpretar las cosas. Miren, no hay duda de que no tenemos libertades, no hay duda de que esta lucha se inició por libertades, porque hay mucha gente que dice, bueno, hay que tocar los temas económicos que molestan a la gente. Esos temas son importantes, son fundamentales, pero definitivamente hay un elemento que es importante. Las grandes luchas en Nicaragua siempre han sido por libertades, por participación, por eliminar la exclusión. Yo no voy a contestar esas observaciones, ¿verdad?, de ventista, de vendido, de vendepatria, porque sí han sido utilizadas en Nicaragua. Yo les voy a decir algo. La primera vez que mancharon mi casa con esa frase de vendepatria y que amenazaron a quemar mi familia dentro de mi casa fue en 1980. Entonces esto no es nuevo. O sea, hay gente que dice que qué cosas terribles las que están pasando hoy. No, en el 80 pasaban cosas terribles y habían amenazas terribles. Y bueno, hay gente que nunca las vio, pero sucedían desde hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, bueno, por sus frutos uno conoce a la gente, y el señor lo dijo con mucha... Se hablaban pestes del Partido Conservador y del Tratado Chamorro-Bryan, porque supuestamente los conservadores habían vendido a Nicaragua al imperialismo norteamericano. Bueno, Daniel Ortega vendió Nicaragua no a un país, sino a una persona individual que se llama un chinito, que se llama Wang Jin, que ya ni siquiera sabemos dónde está, y que además, hasta donde esté, no tiene muy buena referencia en el mundo de los negocios porque ha quebrado gran parte de sus empresas. Entonces, son las actitudes, lo que queda registrado en la historia con los documentos, quiénes son los vendepatrias y quiénes no lo son. Yo diría que la gente que está en la cárcel y los que estamos luchando por transformar este país de la manera más ordenada y civilizada posible, no podemos ser los vendepatrias porque nos duele este país y jamás vamos a hacer algo que lo dañe. Tenemos que ya ir concluyendo, en este caso, sus conclusiones orientadas. Por ejemplo, el día de ayer veíamos que después de los hechos de violencia en los templos religiosos, en este caso en la catedral, llegaron miembros de la comunidad San Pablo Apóstol y entregaron, o de alguna manera estuvieron ahí con los sacerdotes, lo que se llamó por algunos sectores como una entrega de la catedral después de hacer una limpieza, así fue llamado. Él lo dijo, él prácticamente dijo, estamos entregando la catedral. Mi pregunta es, si están entregando la catedral, ¿la tenían tomada? Pues prácticamente sí, porque entraron de manera violenta. El tema fundamental es el siguiente: ¿por qué unos ciudadanos entran
a vista y paciencia de la policía y no pasa nada. Y otros que simplemente utilizan para manifestar, digamos, porque yo estoy seguro que las madres, si pudiesen hacerlo en otro lugar, lo hubieran hecho, pero no hay la posibilidad porque ya ni siquiera la Catedral de Managua se está respetando, entonces por lo tanto tuvieron que salir de la Catedral de Managua. Entonces el tema es el siguiente: ¿por qué hay un grupo de ciudadanos que sí lo puede hacer y por qué hay otro grupo de ciudadanos que no lo puede hacer? Bueno, el informe lo dice claramente: no hay libertad ni de movilización, ni de expresión, ni libertad de prensa. Por lo tanto, estamos en un régimen de facto. Esos son los temas que tenemos que cambiar. ¿Cuál es la gran reflexión? Este informe lo único que hace es reflejar lo que todos los organismos de derechos humanos han dicho en los últimos 18 o 19 meses de crisis y por lo tanto debemos establecer una ruta para cambiar esta situación. Bueno, muchísimas gracias. Queremos también informar que hay un comunicado, una declaración de la alta representante en nombre de la Unión Europea sobre los últimos acontecimientos sucedidos en Nicaragua. Habla acerca de la detención de más de 13 nicaragüenses del 14 al 15 de noviembre en relación con su apoyo a los huelguistas de hambre reunidos en la iglesia San Miguel Arcángel de la ciudad de Masaya. Más adelante el comunicado habla de que la Unión Europea hace un llamado al gobierno de Nicaragua y a los organismos encargados de hacer cumplir la ley a liberar a los detenidos y retirar los cargos, levantar el asedio a la iglesia y garantizar el pleno respeto de los derechos constitucionales de todos los nicaragüenses, incluida la libertad de expresión, reunión, religión y protesta pacífica, como se había comprometido en virtud de los acuerdos de marzo concluidos con la Alianza Cívica. También habla acerca de que solo la plena implementación de los acuerdos de marzo, un diálogo creíble e inclusivo, así como las reformas políticas y electorales de acuerdo a los estándares internacionales, pueden resolver la crisis en curso en el país y conducir a una salida pacífica y democrática. La Unión Europea hace un llamamiento a todas las partes para que reanuden sus esfuerzos y tomen medidas genuinas y constructivas con ese fin, como se indica en las últimas conclusiones del Consejo del 14 de octubre. Solo una referencia, Michelle, ya no son 13. El último recuento de los jóvenes, porque había unas personas que también fueron detenidas, aunque no iban con los jóvenes porque llevaban agua. Son 17 personas, dentro de los cuales están los 13 jóvenes de la Unidad Nacional. ¿Qué tan importante es? Es fundamental, porque ahí está la misma ruta, ¿no? La misma ruta: regrese a las libertades, cumpla con los acuerdos, establezca un diálogo que sea inclusivo y por lo tanto resuelva el tema de la manera. En concordancia con el informe de la... Yo creo que la comunidad internacional está clara de cuál es el problema en Nicaragua y cuál es la ruta para resolverlo. Si Ortega no lo entiende, yo creo que vamos a tener problemas. Bueno, muchas gracias, José Antonio, por haber Muy buenos días y les deseo pues una excelente semana lo que resta. Igualmente. Nosotros vamos a una pausa comercial. Al regresar mucho más, ya volvemos.